Ya, No. 1, 2, 3. Buenos días, me llamo Ricardo Velasco, soy de primer año C. Yo les voy a hacer mi reto al conocimiento. Comencemos. Castellano. ¿Cómo se denomina la capacidad que tiene el ser humano para comunicarse? El lenguaje, ¿Cuál es el sistema de signos que se usa para comunicarse? la lengua o el idioma, ¿Cuál es el nombre que se da en gramática al uso individual de la lengua? el habla, ¿Cómo se denomina al proceso mediante el cual se transmiten información, emociones, pensamientos e ideas? comunicación. ¿Qué es un texto epistolar? Es un texto escrito en forma de carta. La intención, adecuación, coherencia y cohesión son conocidas como características del... Texto, Los tipos de textos son... texto, narrativo, instruccional, descriptivo, argumentativo y epistolar. ¿Cuál es la estructura de un texto narrativo? Inicio, planteamiento, desarrollo o nudo y cierre o desenlace. ¿Cuáles son los elementos de la narración? Eh, personajes, personajes, ambiente, tiempo y acciones. ¿Cuáles son los tipos de narrador? Los tipos de narradores son narrador interno, que puede ser protagonista o testigo, y narrador externo, que puede ser omnisciente u observador. Matemática. ¿Qué propiedad de la adición explica que el orden de los sumandos no influye en la suma? Propiedad conmutativa. ¿Cómo se multiplican las potencias que tienen igual base? Se coloca la misma base y se suman los exponentes. ¿Cuál es el valor de la potencia de exponente cero? 1. ¿Cómo se llama la parte literal de una ecuación que representa una cantidad desconocida? Incógnita de la variable. ¿Cómo se llaman los números naturales que únicamente se dividen entre uno y el mismo número? Números primos. ¿Cuál es la operación matemática en la cual tanto el numerador como el denominador de una fracción se dividen por el mismo número? Simplificación de fracción. ¿Qué nombre recibe el mínimo como un múltiplo de los denominadores? Denominador común. La suma de las medidas de los lados de una figura geométrica recibe el nombre de... Perímetro. ¿Cuál es la fórmula para determinar el área del círculo? Pi por el r cuadrado. ¿Cómo se llama la recta perpendicular al punto medio de cada lado? Mediatriz. Inglés. El plural de la palabra mouse es... Maíz. La tercera persona del singular es representada por los personal pronouns. He, she and it. Parte de la casa en la que podemos cocinar. Kitchen. La nacionalidad correspondiente a France es... French. Los días de la semana son... Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday y Sunday. Eat, sleep, play, write son... Verbs. Can and may son... Modal verbs. Los colores primarios son... Blue, red and yellow. ¿Cuáles son las conjugaciones del verb to be en Are, presente? am and is. Utilizamos el artículo and cuando. La siguiente palabra comienza en vocal. Estudios de la naturaleza. ¿Cuál es el órgano más largo del cuerpo humano? La piel, llegando a medir 2 metros y pesar 5 kilogramos en los adultos. ¿Qué elementos forman parte del cuerpo humano? Eh, hidrógeno, oxígeno, calcio, fósforo y carbono. ¿Cuál es la glándula más grande del cuerpo humano? El hígado. ¿Cuántos músculos hay en el cuerpo humano? Hay 640 músculos en total. ¿Cuál es el músculo más fuerte del cuerpo? La lengua. ¿Cuál es el hueso más pequeño del cuerpo humano? El estribo. ¿Qué es el estrógeno? Es la glándula, es la hormona sexual femenina. ¿Dónde se inicia el proceso digestivo? En la boca. ¿Cuál es el órgano que produce insulina? El páncreas. ¿Cómo se divide el sistema nervioso autónomo? En simpático y parasimpático. Historia de Venezuela. ¿Quién planteó la teoría monogenista sobre el poblamiento americano? Alan Herdicla. Nombre los tres grupos indígenas que alcanzaron el nivel de altas culturas. Maya, azteca e inca. ¿En cuántas oleadas se dividió el poblamiento indígena venezolano? En 5 oleadas. ¿En cuál de los viajes de Colón llegaron los españoles al actual territorio venezolano? En el tercer viaje, en 1498. ¿Cuál es el nombre de la primera ciudad fundada en Venezuela? Nueva Cádiz o la actual Cuagua. ¿Cuál fue la primera riqueza explotada por los españoles en la actual Venezuela? Las perlas. ¿De qué institución colonial formaban parte el alcalde ordinario, el regidor y el alguacil mayor? El cabildo.
Nombre del líder de la insurrección que se llevó a cabo en Venezuela en 1795. José Leonardo Chirino. Nombre de la Junta establecida en Venezuela a partir del 19 de abril de 1810. Eh, Junta Suprema Conservadora de los Derechos de Fernando VII. Fecha de la firma del Acta de Independencia. 5 de julio de 1811. Geografía general. Definición de geografía. Es la ciencia que describe el planeta Tierra. ¿Quién realizó el primer mapa del mundo conocido? Anaximandro de Mileto. ¿Cómo se divide la geografía? La geografía se divide en geografía general, ya sea humana o física, y geografía regional. ¿Cuáles son los componentes del geosistema? Elementos bióticos, elementos abióticos y elementos antrópicos. ¿Qué son los mapas? Son representaciones planas del espacio geográfico. ¿Qué es la demografía? La demografía es una rama de la geografía que estudia la población. ¿Cuál es el indicador demográfico que expresa la cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado? Densidad poblacional. ¿Cuál es el continente con mayor extensión territorial del planeta? Asia. ¿Cuántos países conforman al continente europeo? 49 países. ¿En qué continente se encuentra la cordillera de los Andes? En América. Formación familiar y ciudadana. ¿Qué es la adolescencia? Es la transición entre la niñez y la adultez. Nombra los tipos de vínculos que pueden existir dentro de una familia. Vínculos consanguíneos y vínculos afectivos. Nombra los 3 sistemas políticos. Monarquía, dictatorial y democracia. El poder exclusivo que ejercen el Estado y el pueblo sobre su territorio es. La soberanía. Nombra los tipos de democracia. La democracia representativa y la democracia participativa. ¿Cuál es el poder público encargado de crear leyes? Poder legislativo. ¿Cuál es el poder público conformado por el presidente, los gobernadores y los alcaldes? Poder ejecutivo. ¿Cuál es el poder público encargado de impartir justicia y hacer cumplir las leyes? Poder judicial. ¿Cuáles son los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana? El ejército, la armada, la aviación, la Guardia Nacional y la milicia. ¿Cuál es la principal función de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana? Proteger la soberanía. Educación física. Caminar, trotar, bailar, ciclismo. ¿Qué tipo de actividades son? Actividades aeróbicas. ¿Qué tipo de actividades son las carreras de velocidad, pesas, abdominales? Actividades anaeróbicas. ¿Quién creó el baloncesto? James Naismith. ¿En qué país se inventó el baloncesto? En Estados Unidos. ¿En qué año se inventó el baloncesto? En 1891. ¿Cuáles son las medidas de la cancha de baloncesto? 15 metros de ancho y 28 metros de largo. ¿Cuál es la altura desde el piso al aro de baloncesto? 3,05 metros de altura. ¿Cuáles son las valencias físicas básicas? Fuerza, resistencia, flexibilidad y velocidad. ¿Cuáles son las medidas de la cancha de futsal? 20 metros de ancho y 40 metros de largo. ¿Cuáles son los fundamentos de futsal? Pases, dribbling, regate y chute. Convivencia. ¿Qué es salud mental? Es el bienestar emocional. ¿Qué es salud física? Es un tipo de bienestar en el cual el cuerpo reacciona de manera óptima. ¿Qué es la depresión? Es una psicopatología o enfermedad mental prolongada. ¿Qué es la tristeza? Es un estado anímico. ¿Qué es la nomofobia? Es la dependencia al teléfono llevado al extremo. ¿Qué es adicción? Es la dependencia a algo. ¿Cuál es el objetivo del libro? Los 7 hábitos de los adolescentes altamente efectivos. Jóvenes capaces de enfrentar problemas y establecer metas concretas. Menciona el hábito 3 y cuál es su finalidad. Poner primero lo primero y su finalidad es establecer lo principal poner primero lo primero. Su finalidad es establecer prioridades y definir lo más importante y lo urgente. ¿Qué son las grandes rocas? Son las cosas más importantes que queremos hacer en una semana. Menciona 4 herramientas con las que nacemos y que nos ayudan a ser personas proactivas. Autoconocimiento, conciencia, imaginación y voluntad. Bueno, gracias por ver el video, gracias por su tiempo.